También las técnicas que presento pueden ser del interés de estudiantes de Derecho o de Criminología. De hecho, este trabajo que presentamos hace un año y medio, justo la semana que tuvo lugar el confinamiento, iba a ser presentado en Sevilla en un congreso de una asociación de policías responsables de tráfico, en el caso de España de la agrupación de la Guardia Civil de Tráfico, y nos habían pedido que presentásemos los resultados de este trabajo en aquella conferencia. Lógicamente eso no se pudo hacer, ¿no? Por el interés, ¿no? Entonces tiene ese interés desde el punto de vista del diseño de incentivos y de mecanismos, o en lo que se refiere a la implementación por la fuerza de una ley, de una norma. Es decir, lo que vamos a ver es intentando contrastar las teorías de Gary Becker, de su artículo primario, Crime and Punishment, en donde establece una relación, una teoría que enlaza las distintas normas penales, códigos penales, con relación a incentivos a la comisión de crímenes, de delitos o de infracciones, ¿no? Y nosotros vamos a vamos a contrastar la teoría de Becker justamente aplicado al caso de infracciones de tráfico. Y finalmente, pues esto es un asunto de salud pública. Bien. De hecho, toda la idea empezó porque los accidentes de tráfico es un problema de salud pública en todo el mundo, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2018, pues los accidentes de tráfico causaron 1.250.000 muertos en todo el mundo, ¿no? Y además causan daños con distintos tipos de gravedad entre 20 y 50 millones de personas en todo el mundo. Pero es que para la cohorte de edad entre 15 y 29 años, los accidentes mortales han llegado a ser la primera causa de mortalidad en el mundo, y entre la segunda y la tercera causa de mortalidad para cohortes más jóvenes o incluso para cohortes entre 30 y 44 años de edad, ¿vale? En la Unión Europea, afortunadamente, desde comienzos de los años 90 se viene registrando una caída en las cifras de víctimas mortales en carretera. Y en España, pues no está ajeno a esta evolución. En el siguiente gráfico se presentan tres series. En color rojo se presenta el número o el porcentaje de cifra de víctimas mortales al total de víctimas en carretera, ¿no? Como puede apreciarse, pues es una línea decreciente. En color verde es la misma estimación, pero para el caso de la Unión Europea. Y como se ha podido ver, no se puede apreciar, no solamente cae, sino que además España, a partir del año 2013, converge a lo que son los ratios europeos. Pero es que cuando se divide la línea roja entre la línea verde, lo que se aprecia es que está en esta línea discontinua, en esta serie discontinua. Lo que se aprecia es que hasta justamente el año 2006, pues la línea es más o menos plana, indicando que las cifras relativas apenas estaban cambiando, pero a partir del año 2006 hay como una ruptura en la pendiente de la serie, y hasta el punto de que, claro, y esto ya la escala de este gráfico es la del eje derecho, pues converge exactamente a 1, ¿no? Entonces, en España la reducción de estas cifras, que comienza a los años 90
presentaba cifras de muertos en carretera cercanas a los 9.000 fallecidos al año, pues ahora mismo pues tiene unas cifras que en el año 2019 apenas llegó al millar de fallecidos, ¿no? Entonces la convergencia es particular. Y, digamos, aquí empieza una cosa que es sospechosa, que de momento es una correlación. Aquí es justamente el año 2006, ese punto de quiebra, nos hizo sospechar de que la implementación del carnet por puntos pues, podía tener algo que ver con esa ruptura o esa aceleración en la convergencia. El hecho de que caigan las cifras de accidentes o accidentes mortales, víctimas, tiene que ver con varias razones. Por ejemplo, la actividad económica. Los ciclos, las fluctuaciones, pues generan fluctuaciones en la actividad de tráfico en carretera y eso genera, pues lógicamente, pues más o menos cifras de fallecidos y de víctimas. Sin embargo, la actividad económica como tal es una fluctuación y estaría explicando ciclos, fluctuaciones, las cifras de accidentes, pero no estaría explicando una caída en la componente permanente de la serie, que es la tendencia. Tenemos un trabajo entre Marina, Gustavo y yo mismo, analizando justamente esto, ¿no? En qué medida pues el permiso por puntos o la actividad económica pues tuvo que ver con esa reducción de siniestralidad en las carreteras. Hay otra razón que es de carácter tecnológico y es que hay innovaciones tecnológicas que hacen que los coches sean más seguros, sean más o menos seguros. No solamente afectando a su seguridad activa, sino a su seguridad pasiva. Es decir, innovaciones de los últimos 30 años relacionadas con el sistema de frenado, con el sistema de estabilidad, con el tipo de chapa que se hacen, o también en relación a la seguridad pasiva, con asientos para niños, la obligatoriedad de hacerlo, cascos, etc. Cinturones de seguridad, airbags, etc. ¿De acuerdo? Entonces, la tecnología también ha tenido mucho que ver en la reducción de eso. O la intervención pública, ¿no? Entonces hay determinadas políticas públicas que a menudo han sido sugeridas, como incluso el impuesto sobre hidrocarburantes, que se puede tener un diseño pigmaliano, según algunos autores, Parry, Walsh, Harrington, etc., que dado que afecta al coste de uso de los vehículos, pues entonces eso se puede utilizar para afectar, dada una elasticidad de la demanda de combustible, pues se podría utilizar para reducir las cifras de fallecidos, ¿no? Las infraestructuras de carreteras o la disuasión, como política pública utilizando las fuerzas de la policía, ¿no? En el caso de España, el de la agrupación de la Guardia Civil de Tráfico, multas o el propio permiso por punto, que es lo que vamos a hacer nosotros. Luego también hay otra razón que también se estudia, y es que hay cambios en los hábitos de movilidad, que son más saludables. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad, Sevilla, que desde el año 2008, esta parte, cuando en el año 2008 se construyó una red, un carril de bicicleta que abarca toda la ciudad. Uno puede moverse a lo largo de cualquier punto a cualquier punto de la ciudad utilizando el carril de bicicleta, y ha sido una ciudad en donde más ha aumentado el uso del carril bici y últimamente del patinete, ¿no? Entonces son hábitos más saludables y a la vez que pues tienen menos accidentes. Hay que tener en cuenta que Sevilla es una ciudad completamente plana, donde hay una cuesta que tiene un nombre, que es la cuesta del Rosario. Entonces presta justamente, ¿no? Pero no cabe duda que en España aprendemos y mejoramos y somos capaces de hacer cosas, ¿eh? Y de la gente, pues uno aprecia que tiene una conducta más cívica. Mira, Jesús, muchas de esas medidas van directamente enfocadas a lo que es el número de accidentes, no a las muertes en carretera.
O sea, ¿han comprobado si realmente el número de accidentes ha disminuido de la misma manera que el número de muertes en carretera? Sí, uno pone, no sobrecargar los gráficos. Que puede haber ocurrido eso, que sencillamente el número de accidentes se haya mantenido y lo que haya disminuido es el número de accidentes mortales. Correcto. En un análisis de coste-beneficio que tenemos hecho, justamente lo que analizamos es si la reducción en el coste que esto ha tenido tiene que ver o que tiene menos accidentes o que la severidad de los accidentes es menor. Es decir, se está afectando a lo que es por llamarlo así, el margen extensivo, el margen intensivo en esos accidentes. Entonces, en realidad, ha tenido más que ver con la reducción en el número de accidentes. Pero como veremos aquí, esa reducción en el número de accidentes tiene mucho que ver con la reducción en la comisión de infracciones gracias al permiso por punto, relacionadas con el permiso por punto. Entonces, ¿de acuerdo? Bien. Bien. Y por mencionarlo rápido, tenemos distintas investigaciones en marcha o hemos hecho ya otros trabajos como el mencionado antes con Marina, con Gustavo, pero el enfoque aquí en este primer trabajo era más hacia la correlación que había entre accidentes, víctimas y los ciclos productivos, pero también el permiso por punto. Entonces, utilizamos técnicas de análisis de series temporales y de técnicas de cointegración, pero que no era un análisis causal. Tengo un segundo trabajo también con Yolanda y con otro colega, David Mesa, que lo que hacíamos es explotar una idea muy sencilla que dan dos autores, Limit y Porter, en el JP en el año 2000, que lo que hacen es, utilizando el modelo multinomial y un truco muy sencillo, consiguen identificar el riesgo relativo que tienen los conductores ebrios en relación a los conductores sobrios de cometer un accidente, de provocar un accidente de tráfico. Entonces, para eso lo que utilizan son observaciones de colisiones de dos vehículos. Entonces, es un truco sencillo y aquí lo que hacíamos es evaluar ese riesgo y cómo ha evolucionado ese riesgo a lo largo desde que teníamos series de datos. Y finalmente, lo que voy a presentar ahora está basado en este trabajo que acaba de salir o va a salir ahora publicado en Journal of Economic Behavior and Organization. Pero aquí el enfoque es de carácter causal. ¿De acuerdo? Marina, ¿tenía alguna observación? Bien. Este trabajo, concretamente, lo que analizamos es en qué medida el permiso por punto, el PPS, al que me referiré en las sucesivas páginas, pudo disuadir a la comisión de infracciones de tráfico en España. El permiso por punto, en el caso español, fue creado en la Ley 17/2005 y entró en vigor el 1 de junio del año 2006. El funcionamiento, así a rasgos generales, es muy sencillo. Solo una cosita, entonces ¿te vas a centrar en el número de infracciones o en el número de muertes? Me voy a centrar en infracciones, pero también vamos a ver que en un análisis de casos también redujo el número de accidentes y el número de víctimas de todo tipo. Pero el enfoque es justamente en si sirvió para disuadir a la comisión de infracciones. Por lo tanto, nos centramos en la conducta de las infracciones. Lo que pasa es que hay muchas infracciones que nunca se detectan, ¿no? Correcto. Entonces, lo que hacemos es explotar las posibilidades que tiene la muestra de datos que ahora describí. Efectivamente.
Como no, yo creo que la preocupación de Fernando es que a lo mejor se debe a que han metido a más policías. También. Entonces hay un efecto ahí de que hay más policías poniendo multas y entonces parece que han aumentado las infracciones o al revés, ¿no? O el policía está más cuidándose a que no haya botellones y entonces está más fijándose en botellones. También se nos ha ocurrido controlar esa ¿vale? Bien, pues en el caso de España, como digo, el funcionamiento del permiso por punto ha tenido algunas variaciones. Es que en principio de todos los que tienen carnet recibe cuando se creó un 12 puntos. Pero si cometes una infracción de tráfico y dependiendo de la severidad te quitan puntos de 2 a 6. Siempre que te pillen, siempre que te pesquen. Y además, una cosa bastante importante es que desde la reforma del Código Penal que tuvo lugar en el año a final de 2007, entró en vigor en el año 2008 en algún momento, el artículo 384 del Código Penal dice que conducir sin el permiso de conducción o con 0 puntos en el permiso de conducción es un delito y puede ir a la cárcel. ¿De acuerdo? Entonces es una penalización adicional. Entonces, en este sentido, lo que vamos a es hacer un contraste de la teoría de Becker de disuasión, intentando buscar un nexo causal entre este tipo de sanciones, que en principio no son monetarias, como el caso de las multas, y la disuasión. Hay que mencionar, y esto es muy importante, que cuando entró en vigor el permiso por punto, no se alteró el importe de las multas. Es decir, ya ese tipo de infracciones ya estaban penalizadas, pero con multas de dinero. Cuando se impuso el permiso por puntos, la categorización, la tipología de las multas, de las infracciones, eso no se alteró. Lo que cambió fue justamente que además se penalizaban con los puntos. Entonces, lo que hacemos, Caos, es, en estas técnicas, lo que explotamos, sacamos provecho de que justamente el sistema o el esquema punitivo de sanciones cambió a partir del año 2006, pero en el sistema por puntos. Y hasta este momento, hasta el 1 de julio, que fue el 1 de julio del 2006, había multas, pero lo que hacemos es probar los efectos que tiene esta discontinuidad y aprovechar esa discontinuidad para identificar si eso tuvo o no tuvo efectos. Y por mencionar rápidamente algunos de las infracciones, por ejemplo, la conducción bajo los efectos del alcohol, según la cantidad de alcohol en sangre, o de alcohol, drogas, los excesos de velocidad, la conducción temeraria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto tiene una serie de puntos de penalización y además había unas multas que no cambiaron. Es que cuando pasamos a adoptar, pero además el importe nominal monetario de esas multas venía de la ley de tráfico del año 1990, que estaba entonces puesta en pesetas. Si lo pasas a euros utilizando el tipo de cambio de 166,386 pesetas por euro, los importes no cambiaban. Y luego han cambiado algo, pero eso fue a partir del año 2014, cambió un poco el importe. Pero esos años justamente los estamos excluyendo del análisis porque justamente nos perjudican para hacer esa identificación. Carlos. No, pero sí, lo que sí es cierto que a pesar de que a lo mejor la penalización o la sanción monetaria no ha cambiado, sí que cambia el hecho de que si tú agotas los puntos te retiran el carnet durante una temporada. Entonces, en ese sentido, la sanción es mucho más fuerte que antes. O sea, la probabilidad a lo mejor de perder ahora el carnet de conducir o estar sin conducir durante un periodo de tiempo es mucho más alta que lo que ocurría antes, que era solamente una pena monetaria. Claro. En principio, correcto. La sanción ha cambiado. Correcto, he dicho, es una sanción en principio no monetaria, correcto. Pero el hecho de que tú vivas
o dependas del carnet de conducir, eso te provoca unos costes, lógicamente, que tienen un valor monetario. Hay otra cosa, tú hablas del efecto deterrence, ¿no? Del deterring effect, ¿no? Sí. El efecto disuasorio. Pero en el caso también del carnet por puntos tienes el efecto directo. Si tú a un conductor que pasas 12 puntos lo retiras de la conducción, que normalmente en este tipo de conductores hay reincidencia, tiene un efecto directo, no solo disuasorio. Yo no sé si eso lo controlan. También. Y también tenemos policies, sí, estos dos tipos de efectos. Sí. De hecho, hay controversia sobre el efecto disuasorio. También, de eso viene la tabla de resultados cuando incorporamos unos controles. Efectivamente, lo que Carlos está haciendo mención es que si el efecto, si le retiras el carnet de conducir a los conductores que son más irresponsables, pues las carreteras son más seguras y, lógicamente, eso es una externalidad negativa que estás quitando y estás haciendo que la carretera sea más segura, pero no porque haya cambiado la conducta de los conductores, sino porque estás quitando a los más responsables. Entonces, ese asunto también lo hemos tenido en cuenta, teniendo en cuenta el número de puntos detraídos y el número de carnet por provincia que se ha detraído como control, como controles, para ver ese efecto. Y el efecto es mínimo, no es estadísticamente significativo. Pero es verdad que al final es un efecto, ¿no? Un efecto indirecto, no porque tú quieres medir el directo, ¿no? Pero al final es un efecto de la introducción del carnet por puntos que reduce la externalidad negativa de los malos conductores. Cuando limpias las carreteras de conductores no temerarios. Más del medio plazo, ¿no? Y el discontinuity Claro, efectivamente. Pero por eso nosotros tenemos observaciones del número de conductores con cero, que se han quedado con 0 puntos en relación al total de licencias de conducción, al total del stock de coches, cosas así. Entonces, la metodología que vamos a hacer es que primero vamos a utilizar microdatos, los microdatos que proporciona la Dirección General de Tráfico, y estos datos tienen como 3 módulos, y donde la unidad de medida es el accidente. Y esos 3 módulos dentro de esa unidad de medida son los conductores, los vehículos siniestrados y el tipo de infracción. Y a partir de ahí, pues, esta base de datos es muy rica y da muchísima información sobre lo que ha ocurrido. Y además está muy bien redactado. Hay que tener en cuenta de que estos datos están basados no solamente en la redacción de un informe de un agente de tráfico de la Guardia Civil, sino que esos informes se incluyen dentro del informe de la Fiscalía, porque son accidentes con víctimas, no son meras colisiones donde se haya podido dañar la chapa de un coche y afortunadamente no haya habido daños a personas. Entonces vamos a hacer una identificación causal utilizando 2 estrategias alternativas y que son parecidas y de hecho están como que ligadas, se parecen. La primera es lo que se llama una regresión discontinua. La regresión discontinua, la identificación tiene que ver, o el truco tiene que ver justamente con los conductores que cometen una infracción penalizada con el permiso por puntos antes y después del 1 de julio de 2006. ¿De acuerdo? Entonces, antes del permiso por puntos, solamente estaba la multa, pero había personas que conducían con exceso de velocidad, con demasiado alcohol en la sangre, etc. Entonces, en esa regresión discontinua, lo que utilizamos es justamente esa discontinuidad en el tiempo. Hay otro segundo
técnica que vamos a aplicar, que es lo que se llama de diferencia en diferencia, en donde lo que vamos a hacer es usar qué diferencia hay entre los infractores o los conductores que han tenido un accidente como resultado de la comisión de una infracción relacionada con el permiso por puntos y aquellos conductores que han tenido un accidente, pero no por resultado de la comisión de una infracción. Por ejemplo, por mal estado de la carretera, por una avería súbita del vehículo o por ejemplo, cuando el accidente lo provoca un peatón o un ciclista. ¿De acuerdo? Y esa información no la proporciona la nuestra. Entonces son dos técnicas que de forma alternativa la identificación es un poco distinta, pero que nos permite saber los efectos de esta política pública. Los datos, por describirlo, los datos principales proceden de la DGT. Entonces, la información que proporcionan es muy amplia, porque dice el día e incluso el momento del tramo horario, el tipo de carretera, las condiciones de la carretera, en su caso, las infracciones cometidas, el tipo de accidente, si es una colisión, etc. También establece características individuales sobre sexo, edad, el tipo de víctima, si se trataba del conductor, un acompañante, un peatón, etc. La severidad del daño, si era un accidente mortal, o si se trataba de otro tipo de víctimas, leves o más graves. Y el tipo de vehículo, si se trata de un turismo, o de una bicicleta, un camión, etc. Entonces, nos vamos a centrar, en relación a la pregunta que usted hacía, nos vamos a centrar en infractores. ¿De acuerdo? En un determinado día, por día y por provincia en España. Y también vamos a incluir no solamente eso, sino aprovechando, ya tenemos hecha el esquema de estimación, accidentes, víctimas y infractores que han tenido accidentes, digamos. ¿Cómo, perdón? Los infractores que han tenido accidentes. Los infractores que han tenido accidentes, correcto, que es lo que está observado en esta base de datos. Lo que intenta... Infractores que siguen. Porque han tenido accidentes. No, bueno, los que han tenido accidentes. Son los que están privados. Sí, no. Esto es la base de datos de accidentes. La multa de velocidad. Si se falta el stop y lo multan, Pero no accidentes. no está en esta base. En esa base. Son los accidentes. Solo accidentes. No, pero está, que es lo que intentábamos el año pasado cuando nos invitaron a este congreso. La idea era haber podido sacarle los datos a la agrupación de la Guardia Civil de Tráfico, porque hay un registro de infractores de tráfico que incluye no solamente estos accidentes, sino justamente aquellos infractores que han sido sancionados y además por la Guardia Civil, o en el caso de Cataluña y del País Vasco por los Mossos y la China, que son allí donde tienen las competencias de tráfico, pero que no han tenido accidentes. Pero no pudo ser, porque no pudo ser. Estaría mejor porque además ahí tiene un perfil una información muchísimo más amplia y una información mucho más valiosa, por ejemplo, sobre el número de puntos que tiene un conductor sancionado o historial, por saber si es reincidente. Tiene bastante más información y mucho más valiosa. De momento nos centramos en esto. Es decir, esto es una base de datos de accidentes con víctimas, tengan o no tengan una infracción.
Esto no tiene mucho que ver con tu trabajo, pero es por curiosidad. ¿Hay bases de datos de, por ejemplo, las compañías de seguros con los accidentes? Bueno, intentamos buscar esas bases de datos. Por ejemplo, Mapfre tiene una cátedra de seguridad vial y AXA también, efectivamente. Entonces, pero no, me temo que no la pasa. O sea, que me tomé mi molestia de No, yo por curiosidad, yo es lo que me imaginaba, que no tenía con nada. o sea, el problema es que existe, pero que no la sueltan, ¿no? La buena sería la que digo que es el registro de infractores que tiene la Guardia Civil. Que esa tiene una información muy valiosa. Si la vieran sería perfecto, porque es que ahí hay millones de infractores desde el año 2000, antes del permiso por puntos, que empezaron a ponerlo en marcha en un centro que se llama Strada, desde el año 2005-2006 hasta ahora, ¿no? Y esos son millones de infracciones. Entonces proporcionaría una información brutal. No solamente eso, sino rápidamente, pues tenemos información de todo tipo. Que si días de vacaciones, porque se ha alterado el día de la semana, información sobre actividad económica, como las tasas de desempleo, que las tenemos provinciales y a las frecuencias trimestrales, de población, de consumo de combustible, del precio de los combustibles, el número de stock de coches, y luego también incorporamos la información que las da en los informes del Ministerio del Interior y de la Dirección General de Tráfico sobre cámaras de seguridad instaladas y también horas de guardia civil en carretera, por provincia y demás. Eso está bastante detallado. ¿Y la edad de los conductores afecta? ¿Hay alguna correlación entre...? Esa información la perdemos por la agregación que estamos haciendo, ¿vale? Porque lo que vamos a tener sean datos contados por provincia y por día. Entonces, claro, tenemos 1, 2, 3, 7 accidentes y esa información pues la estamos perdiendo de alguna forma, pero sí que la edad está aquí, la edad de los conductores. Hicimos pruebas, pero no llegábamos a cosas, ¿vale? Que nos convenciese, pero sí que se podría incorporar la edad. Mira, la edad, digamos, de los coches, si son nuevos. La edad del vehículo, no, porque no se sabe la matrícula. Entonces, podría sacar la edad del vehículo. Yo creo que lo suyo sería sacar un poco el kilometraje, ¿no? Como un estimador bueno del estado, ¿no? De la vejez del vehículo. Pero eso no se sabe. Sí, El tipo de vehículo sí. No, lo que pasa es que, como que, con lo que dijiste antes, que los vehículos más nuevos tienen más medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor afecta, no sé. No, eso por decirlo. Sí. Bien. Entonces clasificamos el conjunto de datos en... lo primero que hacemos es una clasificación de lo que se llaman accidentes o relacionados con el permiso por punto. Siguiendo este criterio. Cuando al menos un conductor ha violado una norma de tráfico sancionada con el permiso por punto, después, una vez que se implementó el permiso en el 1 de julio, el 1 de julio del año 2006. Y después del 1 de julio del 2006, pues clasificamos sí, el PPS de la misma manera. ¿De acuerdo? Lo que varía es justamente que es la norma, es el único punto de cambio. Entonces, para el análisis de regresión discontinua, lo que elegimos es un periodo muestral
de una ventana de 2 años en torno a la implementación del permiso por puntos y que nos proporciona una observación por 74.600 observaciones por provincia y día. Y para el DIT lo que hacemos es expandir los datos hasta el 31 de diciembre de 2009. El problema es que no podemos hacer esto lo mismo con la regresión discontinua por la reforma del Código Penal, donde se introduce ese artículo 384, en donde se categoriza como delito el conducir con 0 puntos. Entonces, podía ofrecer dudas acerca de los resultados que estábamos haciendo. Entonces, por eso lo acortamos. Como evidencia preliminar, lo que en esta tabla, lo que tenemos son, en la primera fila tenemos el total de infractores antes y después del permiso por punto, por provincia, por provincia y día. No, perdón, monthly, por provincia y mes, disculpen. Entonces, y en los siguientes filas, lo que tenemos son los infractores y conseguimos agrupar los infractores según la severidad de la infracción que habían cometido, dado el informe. Entonces los clasificamos en 4, 6 u 8 puntos de sanción. Es decir, si hicieron eso, el máximo son 6, pero es que a lo mejor tenía exceso de velocidad e iba borracho, entonces son más puntos, acaban sumando puntos, ¿no? Entonces, si vemos, las medias cayeron en todos los casos. Y además, en el caso, fijaros que las cayeron más cuanto más se sanciona. Es decir, mientras mayor es el nivel de penalización, mayor fue la contracción en el número de infracciones. ¿De acuerdo? Entonces, de 4,36 para las infractores más leves, a 15 y a menos 23, casi 24% menos de los infractores más graves. Y en el caso de accidentes, víctimas mortales o no mortales, pues también la reducción es estadísticamente significativa. Los puntos de estrella lo que indican son el grado de significancia estadística de todos los casos. Entonces esto ya lo que da es una idea de que efectivamente hay una relación causal entre una cosa y otra. Ahora bien, hasta ahora son una comparación de media en donde no se han tenido en cuenta cosas como la dotación de agentes de tráfico, las cámaras, la actividad económica, el hecho de que estemos quitando los puntos a los más irresponsables, etc. Gráficamente, en una primera aproximación, por ejemplo, para el total de infractores, pues se ve el punto 0 es justamente el 1 de julio. Y lo que se ve es, esto es un polinomio que se traza a lo largo de la nube de puntos. Cada punto sería infractores por mes y provincia, en una agregación, y lo que se ve es que hubo una caída en todos los casos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una primera aproximación. Esto es lo mismo, pero para los accidentes, las víctimas no mortales y las víctimas mortales. Perdona, lo que viene después es que hubo recuperación, ¿no? O sea, hubo un efecto susto y nada más. Sí. Claro. No. Pero vemos que eso tuvo también una resistencia. Es decir, porque es el resultado de varias cosas. O sea, por ejemplo, si te acuerdas del trabajo que hicimos nosotros no sabíamos exactamente si la caída en las cifras de siniestralidad era resultado del permiso por punto
o era ciclo puro. Porque en el año 2008, por ejemplo, que estaría por aquí, lo que ocurre es que tienes la entrada de la gran recesión y al menos en mi ciudad se acabaron los atascos de tráfico entre el año 2008 y hasta el 2014, no había congestión de tráfico, había muy poco tráfico, y en el año 2008 hubo una subida importante en el precio de los combustibles. Que hubo una huelga de transportistas y protestas de pequeños transportistas. Entonces tú no sabes exactamente si lo que está pasando es debido al permiso por puntos, si eso tuvo persistencia, y entonces ese tipo de cosas sí que las vamos a tener en cuenta. Entonces, en la primera técnica, que es la regresión discontinua, lo que estimamos es esta ecuación, en donde la variable dependiente es el número de conductores que cometen una infracción de tráfico relacionada con el PPS. En la provincia I y el día T. ¿De acuerdo? Entonces, dado que esta variable es lo que se llama una variable, un número entero, 0, 7, 14, pues tenemos que utilizamos un soporte que es el modelo, el soporte binomial negativo, que nos favorecía, probamos con otras estructuras, con la Poisson y demás, pero al final la que mejor se adaptaba al ejercicio que queríamos hacer esa era la binomial negativa, que es esta función que está aquí. Esta variable es una variable dummy que adopta valores ceros para todo periodo, todo día que está antes del 1 de julio del 2006 y 1 en adelante, a partir del 1 de julio. De manera que esta beta 0 nos va, dado que la variable dependiente es justamente los infractores relacionados con el PPS, pues nos va a servir para medir si hubo efecto causal o no lo hubo. Y además, incluimos un vector de variables de control, X, donde estas variables de control se refieren a varios aspectos. Por ejemplo, a ciclos o actividad económica específicos de la provincia. Por ejemplo, la tasa de desempleo, el precio de la gasolina, el día de la semana, el día del mes, indicadores si es una fiesta, un día festivo en una provincia o regional, el número de coches matriculados, el número de licencias de conducir, las condiciones del tiempo, ¿no? De meteorológicas, el número de agentes de la agrupación de la Guardia Civil de Tráfico, de radares, la reforma del Código Penal, o incluso para ver si hubo efectos de anticipación, las búsquedas en Google que hicimos para saber qué era aquello del permiso por punto. Y luego hay un sistema de variables ficticias, dummies, y estos son polinomios de tiempo que intentan encajar la no linealidad que pueda tener la tendencia. ¿María? ¿Desde qué año empieza la muestra? Aquí la muestra empieza en el 2000, el 1 de enero. No, el 1 de julio de 2004. Es una ventana de 2 años. Entonces, la variable es endógena, el número de conductores que cometen alguna infracción relacionada con el carnet conjunto antes de 2006, ¿cómo lo miden? Porque han cometido una infracción, por ejemplo, iban ebrios. Antes del 2006 tenían ya la multa, pero la tipificación de la infracción era exactamente la misma. He mirado alguna base de esos indicadores y a veces el problema está en que no sé cuál, antes de carnet por puntos no se especificaba esa casuística que el cuerpo podía alcanzar. No. Si tú miras la ley de tráfico, ya se hizo una tipificación
del tipo de infracciones. En la fase de datos. Sí, sí, sí. Bueno, base de datos se ajusta a la ley, pero afortunadamente la ley no cambió entre el 2004 hasta el 2008. ¿Vale? ¿Por qué la ventana fueron 2 años? Porque estaba el efecto de la reforma del Código Penal, que empezó a darnos problemas. O sea, antes de la reforma del Código Penal, donde se introduce que es delito conducir con 0 puntos, daba problemas. Pero yo no tengo sensibilidad, no sé, probar Por diferentes. ejemplo, la reincidencia, pero es que esa información no son, ¿saben? Los reincidentes. O sea, de gente que se les quita el permiso y queda igual, no paga la multa, no paga nada, y como no era delito, pues no iba a la cárcel. Para todo más una amonestación, una cosa así. Hubo un endurecimiento en ese sentido. ¿Vale? O sea, de hecho, algunos evaluadores, antes no lo hacíamos así, algunos evaluadores nos dijeron, pues habéis tenido una reforma en el Código Penal, ¿eh? Entonces ya te hacían cosquillas y... Son los de... O sea, este tipo de gente son casos muy extremos. No lo sé, no lo sabemos porque no tenemos esa base de datos tan bonita y tan preciosa que tiene la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, que estaría genial. Ahí. ¿Dónde queda la gente? Tampoco. Sería súper interesante, correcto. Porque no sabes quién es el conductor. O sea, probamos de todas maneras, ¿sabes? Si, yo qué sé, si no te dan la matrícula, no te dan el nombre del conductor, no sabes exactamente los puntos que tenía el historial. No tengo algún dato del tipo de carretera que... Sí. Del tipo de vías para Sí. fijar también como... Urbana, interurbana, luego de cómo se ha producido la colisión, de las definiciones. Y la verdad es que es muy preciso y te puedes fiar mucho de los informes que hace ahí la Guardia Civil, porque están muy bien hechos. O sea, se cuidan de que eso esté hecho de una manera muy profesional. Yo como control. Sí. Bueno, además nos centramos en accidentes en vías interurbanas, porque también en vías urbanas los ayuntamientos tienen competencia a la hora de imponer multas. Y entonces esas diferencias no nos convenían. Entonces lo que cogemos son vías interurbanas. Pero sí que esa información viene incluida aquí, si se trata de una autopista, si se trata de una carretera, o de carretera comarcal, etc. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues estos son, en principio, los resultados, donde vamos jugando en cada una de las columnas, vamos jugando con los distintos controles, es decir, ese vector de controles de X, y cada uno de estos numeritos la beta cero de la ecuación anterior. Es decir, esa variable que me va a venir, me va a absorber, me va a dar la información del efecto causal, que tiene el permiso por punto. La primera fila pues, se refiere a los infractores, y luego infractores de 4, 6 y 8 puntos. La primera regresión lo que hacemos es utilizar con únicas variables de control unos efectos fijos de mes y de provincia y también del día de la semana y del día del mes. Y luego, en la segunda columna, incluimos los controles por la actividad económica y por las fiestas locales. Pero fijaros, si uno compara la 1 y la 2, pues los resultados cambian muy poquito. O sea, lo primero que llama la atención es que hubo un efecto causal sobre el número total de infractores, en torno a un 15%, esto hay que hacer un ajuste exponencial para adaptar esto, pero bueno, viene a ser aproximadamente igual o algo más del 15%, y la columna 1 y la columna 2 pues apenas cambian,
No cambia mucho. Y todo era estadísticamente significativo. Significativo al 1% y al 5% en el caso de los infractores más graves. No añade mucho, pero dado que estos controles eran estadísticamente significativos, optamos por dejarlo, no fuera a ser que la omisión de variables relevantes nos provocase sesgos. Y en la columna tercera ya incluíamos otros controles relacionados con el número de vehículos por conductor y las condiciones locales de tiempo, ¿vale? Y entonces, lo que vemos es, justamente, hubo una reducción en el número de infracciones y, además, esa reducción es mayor cuanto mayor es el nivel de penalización. Dado que esto está desde el 2004 hasta el 2008, y luego, dado que a lo mejor puede decirse que pudiera decirse que eso, bueno, es un periodo de demasiado tiempo y si lo ceñimos a un periodo más corto, pues los resultados pueden cambiar. Pues aquí lo que hacemos es acortar, estrechar la ventana. Con no 2 años de ventana, sino un solo año de ventana. Y lo que ocurre es que los coeficientes suben todos en todos los casos, ¿no? Aquí el único problema es que se deja de ser estadísticamente significativo. Pero esto lo que dice es que a corto plazo los resultados fueron, a corto plazo, dado que la ventana es más estrecha, los resultados fueron más fuertes en impacto. Mira, Jesús, al principio de la introducción hablabas de la posibilidad del efecto de normas sociales. Sí. ¿Has mirado la posibilidad de capturar el efecto peer? Porque ¿El efecto qué? El efecto peer, el efecto compañero. Normalmente en estos modelos de conducta también, una de las observaciones empíricas que se observa con mayor regularidad es el efecto del tamaño del grupo creando la norma social y cómo afecta a la conducta individual. ¿Y eso cómo lo podría yo ver? Claro, tu problema es que, o sea, los datos que tú tienes son agregados. Por eso estaba pensando si se les había ocurrido de alguna manera. En modelos, por ejemplo, de transmisión cultural, suele ser el tamaño o el peso de la observación anterior, el efecto del grupo. Esa pregunta es muy difícil. De la difícil. No se nos ha ocurrido, pero el otro día me dice, no te voy a atacar poniendo mentiras. Me acaba de hacer una pregunta. Esto por curiosidad. Pues mira, estuvimos en el segundo trabajo publicado que he mencionado, que donde veíamos los efectos utilizando colisiones de 2 vehículos, identificábamos el riesgo relativo de los conductores ebrios sobre los sobrios y también el número total de conductores en relación, lo que hace es identificar cifras relativas, el número de ebrios sobre sobrios. Empezamos a hacer un ejercicio, pero que no concluimos, que era en los efectos, por ejemplo, del botellón, es decir, intentando medir este tipo de acuerdos a los que llegan los jóvenes y saber si antes no llegaban esos acuerdos, del día que me toca a mí conducir, no bebo. Pero lo que llevo en el coche, pues ha bebido, ¿no? Pero es la única forma, ¿eh? O sea, puedes tener información de ese tipo, el número de ocupantes, pero siempre y cuando pille... Pero a lo mejor lo podías constituir a nivel agregado, como tienes datos por provincia, podrías tener ahí una especie de indicador de cómo se comporta la provincia, como una especie de indicador de conducta del agregado, y ver si de alguna manera afecta al comportamiento individual, al menos en observaciones. Bueno, y esto, y no te vale la DANI por provincia, ¿eh? Lo que pasa es que eso es a tiempo real, podría ser. Pero normalmente en transmisión cultural uno espera tener esa persistencia, ¿no? Y ver cómo va evolucionando. No sé si un retardo de eso podría capturar, no lo sé, el efecto. Un retardo de la provincia no significa.
de los accidentes o las infracciones que hubieron en el anterior. O sea, la dinámica podría afectar. Entonces, tú podrías ver si hay una evolución cultural, ¿no? Como hablas de normas sociales o de cambio cultural. Pues no lo sé, agregado una pregunta tan sencillísima y demás, como te he invitado a dar un seminario, pues ya me la guardo, pues es que no se nos ocurrió, creo que es relevante, muy interesante y no sabría cómo hacerlo, cómo resolver ahora mismo. Entonces no sé si un retardo, poner alguna forma de autorregresión ahí, no lo sé. Como también incluye estructuras temporales, a lo mejor está escondiendo ese efecto, ¿sabes? No lo sé. Pero una variable, la que Carlos propone hacer una variable agregada a nivel provincial que cambie en el tiempo. Entonces eso no se cambia. Bueno, pues imagina que podemos tener la edad, el nivel de estudios promediado con la pirámide de edades, por provincia, a lo mejor un indicador de ese tipo, por aquello de que conductores jóvenes y menos preparados pues son más propensos a hacer el cafre en la carretera, mientras que personas ancianas, maduras, como yo, ya no hacemos el cafre en la carretera o tenemos hijos y tenemos que pagar hipotecas y este tipo de cosas. ¿Vale? O sea, no se me había ocurrido. No se me había ocurrido. Vale. Rápido. Aquí había otra preocupación, a veces, quizá en bibliografía relacionada, que son los efectos de anticipación. Entonces, nos preocupaba que el efecto bueno, la gente empieza a adaptarse al permiso por puntos, de alguna forma. Está relacionado un poco con lo que decía Carlos, como el patrón. Pues entonces lo he hecho, lo que me ha preguntado. Gracias, Gabriela. Venga a la vida a dar un seminario, no te voy a hacer preguntas chiquitas a ese tipo. Muchas gracias. ¿La has entrado? Creo que Gabriela, de sobra, muchísimas gracias. Vale, entonces el asunto es que cuando se compara con el hecho, no hay grandes diferencias. Entonces, hubo anticipación, pero no mucho. Porque veáis el gráfico de las búsquedas de Google, del término permiso por punto, carnet por punto, similares, pues lo que se ve es que cuando la gente empieza a saber que eso entra en el Parlamento a discutirse esa reforma de la ley de tráfico, pues se empieza a echarle un vistazo. Pero no sabemos a lo mejor si el que lo están buscando son a lo mejor conductores profesionales que les afecta muy de cerca este asunto, que son taxistas, camioneros, etcétera. No se sabe. Y luego aquí, pues unos meses antes de ya la implementación, pues la gente sí que empezó a saber, porque además el permiso por punto empezó al principio de las vacaciones de verano. Entonces hubo ahí un pico de la gente intentando enterarse de qué iba esto. Entonces, yo creo que no hubo esos efectos de anticipación en el sentido, porque lo que te estaban diciendo es, no hagas estas cosas porque antes te ponían una multa, pero ahora encima te están quitando puntos. Aquí lo que tenemos en cuenta es la primera preguntita que hizo Carlos, de saber si el efecto en la reducción de infracciones era el resultado de que al quitar a los conductores más irresponsables, pues tenemos unas carreteras ya de por sí más seguras, ¿no? Entonces, lo que se hace es incluir un control que básicamente es la fracción de licencias suspendidas o retiradas. Y los resultados no cambian. No cambian de forma significativa. Entonces ya hay un trabajo de Buggion y Picard
que sí que tienen un modelo teórico del permiso por puntos y señalaban este asunto. ¿Vale? Entonces, no parece. ¿Sí? No parece que haya un cambio cuando se compara la columna 6 con la columna 3 que sea debido a eso. De hecho, esa fracción nunca llega a ser muy significativa. Es decir, apenas alcanza el 1% en agregado, ¿no? Todo un agregado nacional. ¿Sí? Y incluso menos. ¿Sí? Cuando uno empieza a ver, esto no el número de licencias es poca, ¿no? O sea, afortunadamente no hay muchos conductores a los que acaban retirándose ese cambio. La pregunta de la ventana, ¿no? Que me decías que eran los 2 años por la modificación del código, por estos infractores, que sabes que el 1% que le afectaría la modificación del código penal. Son los que circulan sin licencia. Claro, entonces es una proporción tal vez muy pequeña. O sea, a lo que quiero ir es sacrificar los 2 años con una proporción tan pequeña de conductores. Si es un 1%. Sí. O sea, es una justificación. Sí, pero como nos lo dijo un referee de una revista importantísima, ¿eh? ¿Sabes? Si a mí me dice el referee de esa revista tan importante, yo no sé, me pinte el pelo rosa y me hace el envío y es que así es debe en la vida. ¿Vale? Pero estoy de acuerdo contigo, yo no lo veía. Yo no lo veía. No. Y además, cuando se ve la calidad de esos infractores, son gente joven, es que tampoco tienes información para ver cuál es el perfil de ese tipo de infractores. Lo puedes conseguir por las memorias de la Dirección General de Tráfico, conseguimos reconstruir más o menos la serie, pero sí. Dice poco, correcto. Ahora, lo único que a lo mejor aunque la probabilidad sea muy pequeña y tú nunca, digamos, yo nunca voy a, vamos, la probabilidad de que me quiten el carnet es bajísima, pero yo a la hora de tomar mis decisiones sí lo tengo en cuenta. O sea, si soy muy adverso al riesgo, pues la probabilidad es bajísima que me quiten el carnet a mí. Pero siempre existe esa posibilidad, aunque sea con una probabilidad muy pequeña. Entonces a lo mejor puede cambiar mi comportamiento. Aunque bueno, yo estoy de acuerdo que uno cuando te dice algo, te tiñas de rosa y todo lo que te diga. Esa es la principal razón, supongo. Correcto. Baila. Una isla canaria también. Sí. No, sí, la culpa tiene Carlos, que me interrumpe. Luego, finalmente, había otro problema que era relacionado con si esto es resultado de que tenemos una fuerza de policía que es muy eficiente. Entonces, los accidentes de tráfico cambian, pueden cambiar porque pongan más gente en la carretera y eso pues, hace que la gente modera la velocidad. Todos hemos visto conduciendo, ve el coche o la patrulla de la Guardia Civil y todo el mundo frena y se pone a hacer las cosas. ¿No? Entonces, esto incorporamos información de este tipo y tampoco cambia de forma significativa. Porque de hecho hubo un incremento en el número de patrullas de agentes de tráfico. Pero eso además tampoco está claro. ¿Por qué? Pues porque lo que sacan son vacantes y esas vacantes les cuesta trabajo de cubrir, dado que es un trabajo bastante arriesgado y el complemento salarial que obtienen los agentes no son. Entonces tienen tiempo, ¿no? Pero en cualquier caso nos quedamos tranquilos porque los resultados no cambian de forma significativa. ¿Vale? A continuación lo que tenemos es un test de falsación. De lo que cogemos son accidentes que no tienen nada que ver con el PPS y hacemos una regresión discontinua en los mismos términos.
lo que ocurre es que los coeficientes son positivos y además no son estadísticamente significativos. Por ejemplo, infracciones, por ejemplo, las cometidas por ciclistas o peatones, o una avería súbita del vehículo, o las condiciones del tiempo, que eso, pues el permiso por punto no tiene por qué cambiarlo, no, de hecho no debe cambiar, ¿no? Entonces se ve que esa falta de significatividad te está diciendo que, oye, podemos utilizar esa diferenciación para poder hacer esa identificación, ¿vale? En este caso, además, es por tipo de infracción. Si es exceso de velocidad, lo que llaman DUI, que no es declaración unilateral de independencia, sino es driving under the influence, y desobediencia de las señales de tráfico, un stop y demás. Entonces, cuando fijaos que hubo una caída, por ejemplo, en las cifras de exceso de velocidad, pues por encima del 50%. Y eso, al menos en mi ciudad o en otros sitios que yo conozco, eso se vio, ¿no? En las salidas de carretera y demás, el número de ese tipo de infracciones se veía evidente, que eso mejoró bastante, ¿no? Esto, conducción bajo los efectos y la desobediencia, ¿no? En los tres casos son estadísticamente significativos. Luego, en el caso de la diferencia en diferencia, ahora la variable dependiente es el número de conductores involucrados en un accidente de tráfico en la provincia I y en el día P, tengan o no tengan que ver con el PPS. Pero además se introduce la siguiente variable, que es una multiplicación entre la DAMI de tiempo que teníamos antes, de antes y después del 1 de julio del 2006, con una DAMI que dice que es 1 cuando es un accidente relacionado con el PPS, o 0 cuando no está relacionado con el PPS. De manera que ese coeficiente alfa 3 es el que nos va a dar, con esta metodología de diff and diff, esa relación causal entre uno u otro. Más o menos, ¿qué porcentaje de accidentes relacionados con PPS es? ¿Estamos hablando del 90, del 50, del 30? No lo sé ahora, no lo sé. Entendería que casi todos están relacionados con PPS. Bueno, depende de todo lo que sale, por ejemplo, culpa del peatón. No, sí, pero esos son poquitos. Culpa O sea, del que sí hay. No, culpa del peatón. O la bicicleta, o La carretera. la gran mayoría sería. Pues mira, no, es que cuidado, porque fíjate que son 74.600, pero esto es el resultado de, si tienes aquí 5 años, ¿vale? Si tienes aquí 5 años por 12 meses, 60, por 50 provincias, por 365 días. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tiene la variable dependiente es una variable de números enteros. Es 1, 2, 3, 4, o sea que no estás observando, no estás prediciendo el microaccidente, el accidente concreto, sino cuántos tienes de uno y cuántos tienes de otro en cuanto a número. ¿Vale? De acuerdo. Y usando los mismos controles. Cuando usamos el mismo sistema de controles, pues los resultados son cualitativamente los mismos que la regresión discontinua, pero además estos son más altos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso del caso marco, ¿no? El caso general, pues pasaba del 14% al 23%, casi el 24%, etcétera, ¿vale? Entonces es mucho. Y acordaos que en la tabla de la regresión discontinua llegaba a ser estadísticamente no significativo, pero ahora no, ahora es bastante más alto, desde el 50% la reducción
para los infractores de 8 puntos y además es estadísticamente significativo. ¿Vale? O sea que, digamos, el esquema para introducir los distintos controles es igual que antes, ¿no? Ya no me paro. Hicimos también un estudio de caso para saber si la caída en las infracciones se limitaba a la novelería, a la novedad que tiene el hecho de que se están poniendo ahora eso y luego ya la gente se ha olvidado de esto. Entonces introdujimos una serie de dummies de distintos periodos que eran anuales para saber si esas variaciones pues persistían, se aceleraban, etc. Y lo que ocurre, entonces introdujimos 6 dummies, las anteriores no nos interesan, entonces a partir del 1 de julio de 2006 al 30 de junio del 2007, del 1 de julio de 2007 al 30 de junio de 2008 y así sucesivamente, ¿no? Porque dice que las anteriores no te interesan. Las anteriores tienen que ser los significativos. No, eran significativas, sí. O sea, me interesan porque justamente no son significativas. Pero la he quitado para que no salga esto tan... La identificación depende de eso. Exacto, sí, sí. Y no son significativas. Eso es perfecto. Bien. Observaciones que uno puede luego contestar y no. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es, primero los efectos se persistieron y se aceleraban un poco. Esto nos ha dado dolores de cabeza. Es decir, de alguna forma la gente ha sido como que cada vez más cívica, más responsable y demás, dándole la razón a Carlos, por ejemplo, gracias a Gabriela. Y además, esa aceleración era mayor cuanto mayor era el nivel de penalización. Lo que sí aquí, esta variable, para las infracciones más fuertes, los infractores más fuertes no era estadísticamente significativa. Y para el caso, centrándonos en el número de accidentes o en víctimas no mortales o en víctimas mortales, pues exactamente lo mismo. Justamente estos parámetros nos han servido para ver ya cuál es el cálculo en un análisis coste-beneficio de cuántas víctimas hemos ahorrado, cuántos accidentes hemos ahorrado y evaluar el coste de todo eso. Una pregunta. Gabriela. Lo anterior me parece interesante. ¿Ustedes pudieron hacer efectos heterogéneos por edad? Para ver si ese efecto de que la persistencia, digamos, con los años no responsables se da a los jóvenes o no. Hay grupos donde debería estar la mayor cantidad de familiares. O sea, que puede ser interesante ver que en la medida que avanzan las generaciones, los jóvenes más nuevos son más responsables. Sí, pero ya yo entiendo que habría que estimar un tramo, o sea, incluir un tramo de edad muchísimo más, o sea, un tramo de tiempo muchísimo más largo, ¿no? Para ver cómo cambia. No, pero podrías también coger los noveles cada año que se van incorporando y ver si se comportan de manera distinta a los noveles de los años anteriores, de 4 o 5 años. Ah. ¿Ve? Ahí. Dale, sí. Sí, pero ese trabajo no está hecho. Sí. Correcto. El efecto de experiencia, ¿no? De los noveles. ¿Vale? Bueno, pues utilizando la tabla. Sí, mira, Fernando, ¿no? otra cosa, porque es que, claro, lo del 1% yo le he dado la vuelta y en realidad a mí se me quitan 6 puntos, a mí qué más me da, puedo seguir conduciendo igual, ¿vale? A mí cuando me importa lo de los puntos es cuando me quitan el carnet. Cuando te quedas con 0 puntos. Entonces, pero solo hay una probabilidad, digamos, si lo consideras exógena, un 1% de que te quiten el carnet. Entonces yo lo que estoy pensando es que a lo mejor eso afecta más a las personas que conductores profesionales, tipo camioneros, etcétera, etcétera, porque
a mí me quitan 6 puntos, yo tampoco conduzco tanto, pues lo más seguro que en 2 años recupere mis puntos y ya está. No, digamos, para mí no tiene ese efecto. Claro, una persona que está todo el día conduciendo, la probabilidad de tener un accidente es mucho mayor, ¿no? Entonces, o sea, no sé si, a lo mejor no están los datos, no, si son profesionales. Sí, ese dato sí que está. Sí, sí. ¿Y afecta o no tiene nada que ver? No lo sé. Pero no sé si esa información con la agregación por vía y provincia pudiéramos estar. Quizás sí, porque se podría incorporar en un análisis de diferencias. No, yo estoy pensando, digamos, o sea, que seguramente a esa gente... Yo hablo mucho con mando de la Guardia Civil, que saben muchísimo de este asunto. Son personas muy bien preparadas sobre esto. Y lo que te describían era, antes del permiso por punto, pues parabas un camión que tenía que hacer una ruta, entregar una mercancía, y porque si no tenía penalizaciones en contrato de la distribución. Y le ponía la multa, el tipo pagaba lo que pagaba la empresa. Pero ahora al conductor tú le dices que la multa la paga la empresa, pero te quita los puntos, y el conductor ya no hace eso. No, por eso te digo que a lo mejor a la porque gente... vive Yo pienso que a la gente que más le puede afectar es a la gente que vive de conducir. Porque, digamos, además porque ellos tienen, al estar más tiempo en el volante, tienen mucho más probabilidad, incluso si conducen igual que cualquier otro, de tener un accidente, ¿no? Y los costes son mayores. Son preguntas que no hemos contestado aquí, me parecen muy relevantes y creo que sí que se podrían avanzar, como la estructura por edades, el tipo de conductores, si son conductores... no. Creo recordar que no solamente te da la edad, sino el año en el que obtuvo el permiso de conducir. Por lo tanto, puedes tener una estimación de la experiencia del conductor. Pero nunca tienes la información del record de todas las infracciones que ha cometido. Eso no lo tienes. No. Pero que lo tienes el dato individual, lo que te dan. Ellos es el agregado que tú lo pides, o sea, me refiero. No tienes el pasado. O tienes el... Bueno, si me permite, acabo y luego continúo. Vale, Gustavo. Utilizando los coeficientes de la tabla anterior, lo que dice esta tabla es que en el año siguiente al 1 de julio hasta el 30 de junio del 2007, pues se salvaron 316 vidas, ¿vale? Es decir, el efecto causal del PPS, del permiso por punto, es 316 fallecidos menos, el siguiente año 268, el siguiente periodo 373, y el último trimestre, que es el que va del 1 de julio del 2009 al 31 de diciembre del 2009, 234. Es decir, a lo largo de estos 3 años y medio, pues hubo un ahorro de 1.190 vidas y una media anual de 340 personas que dejaron de perder la vida gracias al cambio de conducta del permiso por punto. Y estas son las cifras correspondientes a las víctimas no mortales. Esto es una evaluación en términos reales en euros del año 2010, utilizando una evaluación de lo que llaman Value of Preventing a Fatality, el valor de prevenir una víctima, fatal o no fatal, que es de 1 a 4 millones por víctima fatal, ¿vale? Así que esto sería una estimación en términos de euros del año 2010, en términos nominales, de precios corrientes, de lo que supone eso, y en términos del PIB, ¿de acuerdo? Esto sería aproximadamente un 0,10% del PIB. En lo que se refiere a costes de implementación, buscamos en los presupuestos las partidas de gasto que presenta la Dirección General de Tráfico y buscamos aquellas partidas que podían estar relacionadas en gasto específico de qué es lo que cuesta aplicar. Entonces, en realidad no hay una partida específica. Entonces, siendo conservador,
sí que hubo un centro que se llama Strada, que es un centro está por aquí, Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, que es ese sitio donde están haciendo un registro de las infracciones y de los accidentes, donde vienen toda donde tiene esta entonces ahí construyeron el centro, que entró en lugar en el año 2007, los gastos de un edificio y luego el equipamiento de informático, de material informático por 6 y pico de millones por año. Y luego también incluimos los costes de las campañas publicitarias en educación, que no estoy seguro, no estamos tampoco seguros de que esto fuera exclusivo, porque siempre la DGT lleva muchísimos años haciendo campañas de tráfico. Bueno, por ser conservador, pues vamos a decirle, vamos a imputar esto, ¿no? Entonces, esto nos da una media en euros del año 2010 de 22,5 billones. Entonces, por hacer un resumen, fijaros, si antes la ganancia bruta era de 946 billones de euros de 2010, y la ganancia neta, por lo tanto, sería 946 menos 22,5, pues serían 923 millones. La ganancia relativa es que estos 923 millones representan un 0,09% del PIB. Pero luego había otra cosa, que es que si la ganancia social es de 923 euros en relación a los 22 millones que nos gastamos cada año, eso es un ratio de 41. Eso quiere decir que por cada euro que podrían, en una estimación muy conservadora de ganancia relativa, por cada euro que se gastó en el permiso por punto, hubo un retorno social de 41 euros. Cualquiera que se dedica a la macroeconomía sabe que no existen políticas fiscales ni monetarias ni de organización industrial de ningún tipo que te dé ese retorno, un retorno social de esa magnitud, ¿vale? Y ya está. O sea, las dos técnicas aplicadas llegan a resultados similares. Hubo unos resultados consistentes con la teoría de la disuasión de Becker y que desde el punto de vista del análisis de coste-beneficio, pues es bastante eficiente la política. Lamento haberme excedido en este tiempo y espero que haya sido del agrado del distinguido público. Si les parece. He intentado abrir el micrófono y ya estamos quedado bien. Eso, si te parece, despedimos a los alumnos. Ya, que están ahí conectados al pobre y como no nos oyen, pues no han oído nada. Y eso, pero déjame el micro un momento si quieres. Sí, bueno, entonces como nos hemos alargado un poco en la ponencia y los alumnos que están conectados al seminario, pues no pueden oír las preguntas. Bueno, si tienen alguna pregunta que hacer, que la hagan ahora, que abran el micro incluso, o que la formulen por el chat. Y si no, pues bueno, damos por concluido el seminario. Y los que estamos aquí en la sala, pues bueno, podemos seguir haciendo preguntas o nos vamos a la cafetería con las distancias de seguridad que nos obliguen y seguimos haciendo preguntas tomándonos un café. Entonces, bueno, yo el chat lo tenía abierto por si hacían preguntas, no he visto ninguna. Bueno, esperemos que haya servido pues, para ver cómo se hace una investigación seria, rigurosa, de una evaluación de una política concreta usando métodos cuantitativos modernos y bueno, que se han demostrado que son los mejores para poder llegar a una inferencia causal, ¿no? Entonces, bueno, sigue estando esto sin que hagan preguntas y nada, entonces damos por concluido el seminario, lo que es el seminario online. Y nada, nos estamos después por aquí haciendo las preguntas que queramos o al bar. ¿Vale? Y darle muchas gracias a Jesús por su esfuerzo, su gran ponencia. Gracias a vosotros por la invitación. Siempre es un placer. Ya,
Y por las respuestas que han sido todas muy buenas, menos una. No, el que le ha dado Carlos no fue bueno. Está bien. De contexto a Gabriela, hombre. Bueno, pues nada, hemos concluido por el seminario. Cuando corto la grabación, se está grabando. Nos están dando las gracias por la ponencia. Esperemos que, bueno, lamentablemente no ha podido ser presencial y no han podido estar haciendo aquí preguntas. Esto.